Buenas tardes. Vamos a dar la bienvenida a José Javier Quintana, que es compañero nuestro, arquitecto, y muchas cosas más. Es máster en alta dirección, es empresario, es promotor y un buen esposo y un amante hijo, ¿no? Espero. Va a presentar su libro, que es Rethinking Architecture, que ha tenido muchos problemas en los distintos colegios que lo ha presentado, pues porque la gente pensaba que no iba a entender lo que significaba. Aquí en Zaragoza ya le he comentado que hablamos todos en inglés, así que creo que va a dar gran parte de la conferencia en inglés, como podéis ver pues en todos sus logos y presentaciones. Por si alguno no habla, que lo dudo, que yo creo que habláis inglés todos, ¿no? Os voy a comentar pues, 4 cosas sobre el libro que es muy interesante, que he leído en principio con pocas ganas, cuando empecé. Pero claro, él me ha hecho caer del caballo 2 veces en pocos días. La primera fue cuando lo conocí, porque lo conocí a través de un compañero que resulta que eran amigos de las redes sociales. Y bueno, pues hay gente, yo me considero joven, pero estoy en el límite de esa gente que piensa que estas cosas son pues un poco chorras y tal, ahora lo estábamos comentando. Pero el hecho es que esas redes sociales han hecho que nos conozcamos, que viniera a vernos cuando estuvimos en Pamplona, que nos comentara su trabajo y que al final esté aquí, hoy, presentando su libro. Entonces, mi primer error es que las redes sociales yo pensaba que no sirven para nada, pero sí que sirven y que son una herramienta muy potente de trabajo para nosotros también, si la sabemos utilizar bien. Y el segundo, lo que os comentaba, pues que empecé a leer el libro y enseguida me invadió una cierta desgana, porque, pues claro, porque te dice muchas cosas que no queremos oír los arquitectos o no estamos acostumbrados a oír. Todo el mundo habla de los malos empresarios que somos, de lo mal que nos organizamos, pero en el fondo nos causa cierto orgullo el ser unos artistas desordenados, con cierto desinterés por ganar dinero, hasta ahora por lo menos, ¿no? Y te das cuenta pues, del graso error en que estamos inmersos, ¿no? Poco a poco vas leyendo el libro y te vas dando cuenta y dices, hombre, pues tiene razón, en esto tiene razón. No se me había ocurrido pensar pues, que yo tenía que reconsiderar para quién trabajo, pensar qué tipo de cliente es el que acude a mí. Bueno, el que acude es porque piensa que soy muy bueno o porque me quiere y a lo mejor no se me ha ocurrido pensar que viene a mí pues porque espera algo concreto de mí. Entonces, esos análisis que parecen muy sencillos en principio, pues no los hemos hecho nunca. Y ahora, en estas circunstancias actuales, pues creo que son más necesarios que nunca para replantear nuestro enfoque de la profesión, para sobrevivir, como dice él en la contraportada del libro, y para quizá empezar un nuevo camino que nos valga para mejorar, que es lo que necesitamos, no solo como arquitectos, sino mejorar también nuestra forma de ver la sociedad, de ver el mundo, de ver el mundo de la empresa, que hasta ahora lo teníamos, incluso voy a decir que lo miramos hasta con cierto desprecio. Comentábamos antes tomando un café que es curioso, es de las pocas profesiones en las cuales a veces tienes un cliente muy bueno que te encarga un gran trabajo y en vez de estar contentísimo con él, en el fondo le tienes un cierto desdén, ¿no? Por decir, bueno, esto es un promotor, fíjate tú, yo hago obras maravillosas y este tío me va a intentar imponer su criterio de promotor. O sea, ese típico actitud un poco prepotente que hemos adoptado y que proviene de una formación buenísima, yo pienso que ha sido una formación muy buena, pero que ha descuidado estos aspectos de nuestra integración en la sociedad. Entonces, creo que con esto veis un poco por dónde van los tiros, aunque ya me ha dicho Javier que no se va a centrar en el libro, sino que ha avanzado bastante en sus reflexiones desde que escribió este libro, que fue en el 2008, ¿no? 2009, y creo que va a exponernos sus análisis más que descubrimientos, ¿no? Os voy a decir que no es un libro que dé fórmulas, lo que sí que te ayuda es a descubrirte y a conocer mejor tu trabajo y conocer mejor
cómo piensan los demás de tu trabajo también, y que en cualquier caso pues, son unas herramientas que pienso que son muy útiles para salir adelante. Bueno, os dejo con Javier y ya está. Muchas gracias. Sí. Perdona, Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Muchas gracias a todos por haber asistido. De corazón. No suelen ser temas que, digamos, sean muy populares entre los arquitectos, ¿no? Quizás ahora por la necesidad, pues bueno, estemos quizás más interesados en todo esto. Me voy a presentar, en primer lugar, me llamo José Javier Quintana, soy arquitecto, tengo aquí algún compañero de promoción que lo atestigua, aunque después de todo lo que os voy a contar vais a dudar que realmente lo soy, pero estoy viendo varios, ¿eh? Lo podéis preguntar y os darán fe de ello. Tengo una actividad como empresario desde el año 1995 hasta la actualidad, lo cual pues, me ha obligado a curtirme en el duro mercado, donde hay que competir para poder tener éxito y para poder vender. Y por otro lado he tenido la fortuna de asistir a los cursos del IES, de la Escuela de Negocios de Madrid, donde a mí por lo menos me abrieron los ojos sobre muchos de los aspectos que afectan al negocio de la arquitectura. Me gusta llamarle más negocio porque el negocio habla más de la transacción que se está realizando y no en concreto de una transacción que es la empresarial, ¿no? Os voy a presentar la empresa en la que estoy trabajando ahora. Vaya. Bien, ¿qué es BSA? Rethinking Architecture. Es una empresa de servicios de consultoría y formación enfocado en el sector de la arquitectura. Nosotros entendemos nuestra tarea desde la innovación de los modelos de negocio. Los modelos de negocio es el qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, y entonces entendemos que debemos de adaptar nuestro modelo de negocio, convertirlo en muchos modelos de negocio, adaptarlo a lo que es el siglo XXI, a las necesidades que nos piden ahora, que son las que nos piden ahora y nos van a pedir en un futuro, y convertirlo en unos modelos de negocio de éxito. En la actualidad tenemos unas alianzas estratégicas con otras empresas de innovación y con otra empresa de comunicación para dar un servicio completo y mucho más eficaz. Os presento a BSA en las redes sociales. Tenemos nuestra página web con su blog, el cual aporta información 2 veces por semana. Creo que información relevante y valiosa y que os invito a consultar, que es gratuito y por lo tanto de libre acceso. Tenéis también la página de Facebook, la página de Twitter y tenéis el grupo de LinkedIn, donde también más de 1.200 arquitectos, bueno, arquitectos no son todos, pero el 90% son arquitectos, comparten información y comparten vivencias. También hay gente en esta sala que comparte grupo con nosotros. Y sin más, vamos a entrar en los desafíos para la profesión de arquitecto para ganar el futuro. El futuro hay que ganarlo, no nos lo va a regalar nadie. Vamos a tener que competir, no tenemos otro remedio. Y vamos a tener que competir entre nosotros y con otros profesionales y con otro tipo de empresas. Y por lo tanto, este es el panorama que tenemos que enfrentar. También tenía otro título la conferencia, ¿no? Y es cómo ser arquitecto en el siglo XXI y no morir en el intento, ¿no? Bueno, digamos que es un poco más jocoso, pero no le falta razón, ¿no? a este título. La charla, que va a ser breve, espero que no dure más de 60 minutos, la divido en 3 partes, una que habla del diagnóstico de la situación actual y de las soluciones, otra del mercado que se espera en el futuro. Todo esto siempre es mentira, porque lo que va a pasar dentro de 20 años siempre se supone, siempre se piensa, siempre se cree, siempre se evalúa, pero nunca se acierta. Pero bueno, haremos una prospección de lo que piensa gente que se supone que está bien informada sobre qué va a pasar en los próximos años. Y por fin terminaremos con unas conclusiones. Bien, empezamos con cómo está el mercado. Esto que os voy a contar ahora ya los habéis todos. Pero bueno, vamos a
digamos, a definir las 3 características más importantes que tiene el mercado actual, ¿no? Que está sobredimensionado, lo sabemos todos, pero es un sobredimensionado estructural. ¿Qué quiere decir? Que no es coyuntural, que no es un momento donde hay mucho más oferta que demanda, hay mucho más arquitectos que trabajo. No es coyuntural, es estructural. Es decir, no va a haber un equilibrio entre oferta y demanda. Se ve, sabemos todos cuántos arquitectos, porque lo estamos hablando todo el día, cuántos arquitectos hay titulados, cuántos hay en las escuelas, cuántas escuelas de arquitectura hay y cuántos arquitectos salen por año. Esto lo conocemos todos. No es sostenible. Y lo sabemos todos. Y no pasa nada. O sea, que decir, esto es una cosa que es la realidad y lo que hay que hacer es asumirla. No pasa nada. Es a lo que tendremos que enfrentarnos y hay soluciones para ello que debemos de tomar como colectivo. Bueno, que el volumen de edificación es insuficiente, lo sabéis todos, pero no solamente de forma, no va a ser un tema coyuntural, es un tema estructural. O sea, no va a recuperarse un volumen de edificación potente en España, salvo que se den cosas que no estamos pudiendo pensar ahora, que ocurre. Yo estuve en 1997 en Madrid en una charla que estaban dando todos los gerifontes de tasación de España, que sabían la tira y mucho más, y dijeron que el mercado español en el 2003 estaba agotado y no se iba a construir más viviendas y que los promotores podían empezar a pensar en hacer otras cosas. 2003 os suena, ¿verdad? 2004 os suena, y 2005, y 2006 y 2007, ¿verdad? Con lo cual la previsión, vaya, pues no fue certera. ¿Qué le vamos a hacer, no? En la actualidad sabemos que tenemos un problema de financiación para las empresas. Llevamos muchos años con ese problema, y las empresas desde hace 4 años tienen una sequía de crédito completa, y ahora el problema es que se ha trasladado a las administraciones. Ahora quienes tienen problemas de financiación son las administraciones y por lo tanto tienen problema de presupuesto. Y como tienen problema de presupuesto, harán menos edificios. No es más que un tema que es el que es. Entonces, a corto plazo el tema está complicado, a medio plazo está complicado, a largo plazo no se sabe, pero de manera estructural vamos a tener que pensar en hacer otras cosas, porque no todos vamos a poder trabajar en la profesión liberal. Tenéis suerte que yo no voy a competir con vosotros, que sea uno menos. ¿Por qué pasa todo esto? Pasa por un dimensionamiento correcto de la profesión. Es decir, tendrá que dedicarse, o sea, de todos los arquitectos que estamos, tendrán que dedicarse parte a la profesión liberal y otros tendrán que dedicarse a otras cosas. Y además, quieran o no quieran, porque si no, no van a trabajar. Y evidentemente a la fuerza ahorcan y deberán, sin otra posibilidad, hacer otras cosas. Cuanto antes se convenzan, mejor. Debemos de darnos cuenta si tenemos sitio o no tenemos sitio en la profesión. Si tenemos sitio o no tenemos sitio en el mercado, si somos competitivos o no, y si no, dedicarnos a otra cosa. Que no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Hay un problema que tenemos los arquitectos y es que nos pensamos que o somos moneo o no tenemos dignidad. Que la dignidad va en cuanto a más éxito tienes como arquitecto de autor. Y no es cierto, eso es una gran falacia. Es mentira. Somos personas. Desarrollamos un trabajo y si lo hacemos bien somos tan dignos unos como otros. Esto nos ha supuesto siempre un freno, un bloqueo mental. Y vamos, para mí no es tolerable. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, son las derivas profesionales, lo veremos después. Os estructuraré cuáles son esas derivas posibles. Veremos que podemos trabajar en otros mercados, veremos que tenemos la posibilidad de buscar otros yacimientos de empleo, porque resulta que lo que tenemos ahora, eso de hacer bungalows y de hacer un montón de chalés en la costa y de hacer barriadas, y eso se ha acabado. Y entonces igual tenemos que empezar a pensar en la rehabilitación energética de las ciudades, porque eso igual tiene futuro, igual va con los valores de la sociedad, igual resulta que por ahí se pueden obtener subvenciones, igual resulta que es una cosa bien vista, igual resulta que por ahí sí tenemos trabajo, igual resulta que si pensamos cómo hacer eficiente todo el volumen edificado español, desde el punto de vista energético, tenemos la excusa para poder trabajar y hace falta un arquitecto, Por lo tanto, ¿por qué no pensamos en solucionar? Digo, estoy pensando de forma idealista, pero es que como profesión debemos de buscar otros yacimientos de empleo. ¿Por qué no pensamos en las costas españolas, en el grave problema que tenemos con el urbanismo en las costas españolas y en las soluciones que podemos plantear para solucionar este tema? Porque incluso en Europa estoy convencido de que van a apostar por ello y de que nos van a ayudar. Es un problema de imaginación. Y esto, vamos a ver, no estoy vendiendo aquí humo, O sea, propongo 2 ideas que pueden ser 2 tonterías, pero simplemente son 2 ejemplos de que debemos de buscar otras cosas que proyectar y que diseñar.
otro tema. Es decir, los arquitectos de los años 20 hacen unas cosas, los de los 60 hicieron otras, nosotros hicimos otras. Y los de los años 2020, 2030 harán otras, porque las sociedades cambian, las necesidades de las sociedades cambian y por lo tanto necesitan unos servicios diferentes. Bien, hay una cuestión con el problema de financiación y es encontrar otros procedimientos de financiación que se está ya haciendo. O sea, que la gente ya, las administraciones y los promotores están investigando nuevas fórmulas de cómo financiar las obras. Incluso quiero decir, las administraciones ya están haciendo los hospitales ya de otra manera. Bueno, esto es una esperanza. ¿Qué ocurre? Que siempre ante la necesidad, la necesidad nos obliga a pensar, a encontrar soluciones y bueno, no solo vamos a pensar que estamos en una situación muy complicada, sino que vamos a pensar que tenemos materia gris y que vamos a poder salir de esta y que encontraremos las soluciones al problema que se nos plantea. Me parece importante el que no sea esto una cosa derrotista, ¿no? Estamos reconociendo la situación, porque si no reconocemos la situación, no tenemos soluciones para la situación. ¿Cómo veo yo la profesión clásica? Hablo de la profesión clásica a la del libro blanco del colegio, a la que está en la LOE, en lo que dice la LOE que hay que hacer. Yo la veo indiferenciada, la veo uniformizada, veo que muchos arquitectos hacemos lo mismo. Veo que solo pocos hacen cosas distintas. Veo que somos generalistas, lo hemos hablado antes, en la previa de la charla. Veo que estamos centrados en hacer proyectos. Lo que nos gusta es hacer proyectos. Y está muy bien, nos han enseñado a hacer proyectos. Es cierto, nos han enseñado a hacer proyectos y por lo tanto nos centramos en ello. Somos pequeñitos, somos muchos arquitectos pequeñitos. Si miras otros sectores, encontrarás donde, que es el sector de la banca, ¿os acordáis que antes había muchos bancos pequeñitos y ahora hay 7 bancos muy grandes, incluso 2 bancos muy grandes, que se comieron a un montón de bancos y comieron a un montón de bancos? Y entonces, bueno, simplemente es un tamaño atomizado y esto genera problemas. Esta atomización genera problemas porque le quita fuerza para poder acometer ciertos retos. No tenemos formación empresarial adecuada a los arquitectos y esto es un grave problema porque es que nos mandan a la guerra, perdonadme la expresión, en bolas y con una espada de madera. Tan triste como esto. Y claro, ponte a ganar la guerra. No, sí, un atleta, vamos, impresionante, pero estás en bolas y con una espada de madera. La arquitectura ha sido nuestro paradigma, la diosa arquitectura. Solo vivíamos para la arquitectura. Y quizás ese no es siempre el paradigma que tenemos que tener. Solo unos pocos van a poder, quienes tengan suficiente calidad proyectando, van a poder seguir manteniendo ese paradigma. Y pienso que ni ellos van a tener también que evolucionar ese paradigma y combinarlo con el del valor, que es el que hablaremos luego. El modelo ha sido el estudio y bueno, eso lo conocéis todos. Frente a eso propongo diferenciación. Propongo que cada uno de nosotros hagamos lo que mejor sabemos hacer. A partir de allá construyamos una propuesta de valor que interese a nuestros clientes. A nuestros clientes no son todos los clientes, son parte del mercado. Los nichos son una gran oportunidad. Hay un grupo de clientes que tienen unas necesidades determinadas que son comunes a ese pequeño grupo. Quien es capaz de satisfacerlas da una solución que no da ningún arquitecto generalista y por lo tanto es objeto de deseo de esos clientes. Conozco varios casos de gente que está especializada o expertizada en cosas muy concretas y le sube el trabajo. Es un tema que es así. Hablo siempre de 3 modelos de negocio básicos en lo que es la arquitectura. Hablo siempre de la arquitectura de autor, de la arquitectura comercial y de la arquitectura de negocio. Son las 3 palancas que para mí mueven este negocio. Arquitectura de autor es lo que hemos entendido siempre por arquitectura, donde el autor es el que está mostrándose o valorándose o ese tipo de arquitectura que hace es lo que vale. Lo comercial es cuando el cliente o lo que quiere el cliente es lo importante, es lo más importante. Es decir, al final al cliente le da igual estar haciendo la obra más tarde o que quede más bonita o menos bonita para la revista. Él quiere que le quede como a él le gusta y hemos terminado. ¿Sí? Y luego están lo que yo llamo la arquitectura de negocio, donde lo importante es que las cosas se hagan con precisión, que se hagan rápido, que se hagan en plazo, que se hagan de una manera consistente y coherente. ¿De acuerdo? No existe un modelo puro, son 3 modelos que se balancean entre sí. Entonces, cada uno de nosotros, al ejercer nuestra actividad profesional, tenemos parte de arquitectura de autor, siempre se nos pide una parte de diseño, más o menos, algo de diseño, mucho diseño, todo el diseño. Siempre tienes que tener un trato al cliente que será, pues no hace falta demasiado, hace falta mucho, hace falta ser un mago gestionando clientes.
Y lo mismo ocurre con el tema de los plazos. Hay gente que es más exigente, gente que es muy exigente y gente que te exige los proyectos en 48 horas. Y hay gente que es capaz de hacer anteproyectos, lo digo de verdad, anteproyectos de 200 viviendas completos en una semana. Completos, pero vamos, pero para entregar perfecto. Y además quiero decir que a partir de ahí se sigue trabajando, ¿eh? No es para tirar. Entonces, quiero decir, hay gente que es capaz de una velocidad tremenda, porque es capaz de meter a muchísima gente a trabajar a la vez. Bien, el modelo es la ESPA. ¿Qué será la ESPA? La ESPA es la Empresa de Servicios Profesionales de Arquitectura. Estoy hablando de la práctica clásica, de hacer lo que siempre hemos estado haciendo, de hacer edificios, de hacer urbanismo, de hacer... es empresa, somos empresa. Vamos a admitir que somos empresa, pero no somos igual que una empresa que fabrica espárragos. Me da que no. Ni somos igual que una que fabrica chándals, ni somos Google. Somos una cosa distinta, ¿vale? Porque lo que ofrecemos son servicios, no productos. Y por lo tanto eso ya nos marca una segunda diferencia, ¿eh? Servicios. Pero claro, servicios también ofrecen los bancos, pero nosotros no somos bancos, ¿no? Con lo cual, ¿qué otra característica tenemos diferenciadora? Somos profesionales, tenemos una actividad profesional, como puede tenerla un médico, como puede tenerla un abogado, como puede tenerla X, el que vosotros estáis pensando ahora. Y bueno, ya vamos acotando bastante el tema, pero claro, yo no tengo los mismos problemas que tiene un médico, porque el arquitecto tiene unos problemas específicos que vienen generados por la combinación de factores que tiene en el desempeño de su trabajo. Es muy complicado tener las tres patas que tenemos. Tenemos que hacer buena arquitectura con un cliente determinado en precio, en forma, en plazo, de forma consistente. Es complicadísimo balancear correctamente las tres claves. ¿Por qué le llamo Vespa? Porque la diferenciación importante para todas estas empresas de arquitectura es que sean valiosas, que ofrezcan valor. ¿Qué es el valor? El valor es ofrecer algo que el cliente quiere. ¿Por qué compramos el iPhone? Porque deseamos tener ese bicho. Porque hace muchas cosas. Y porque los niños se quedan pegados mirándolo. Y porque hay deseo de tener lo que te está dando ese dispositivo. ¿Por qué compramos un proyecto de arquitectura a ese señor o a aquel señor o a aquel señor? Porque me está dando un valor distinto, al que se lo compro me está dando un valor distinto de los otros, y por eso lo elijo. Y si yo soy capaz de identificar el valor que quieren ciertos clientes, o los clientes que me van a entender, seré una valiosa empresa de servicios de profesionales de arquitectura. Por eso el acrónimo ESPA y la coña con las Vespas. Bien. Seguimos. Ahora vamos a dar una vuelta por ciertos aspectos que me parecen interesantes. Ya hemos hecho un análisis, digamos, global de mercado, de situación, de profesión. Vamos a ciertas cosas que me interesan. Me interesa muchísimo el tema de las derivas profesionales, ¿no? Porque no ocupamos el sector de la construcción, no lo ocupamos. Resulta que somos el profesional superior del sector y no estamos más que en parte del sector. Hombre, hay alguno que trabaja en una constructora y tal, pero no estamos en el resto del sector. Y es que encima lo peor es que somos profesionales no contratables. Cuando una persona de recursos humanos tiene que contratar a alguien para dirigir una empresa, una empresa promotora o una empresa constructora, está pensando en un ingeniero de caminos, está pensando en un abogado, está pensando en un economista y no está pensando en un arquitecto porque le da un miedo y eso nos lo hemos ganado entre todos a pulso. Es un tema grave que muchos chicos que han terminado la carrera recientemente te lo cuentan con grave pena, porque yo les digo, prueba en otros sitios y me dicen, sí, ya. Échate un currículum y vete tú a hacer la entrevista y cuando dices que eres arquitecto y que tal y que no ven que tienes una formación complementaria o que ya, adiós, ya te has caído. Con lo cual, todo esto nos está complicando lo que debería de ser, ¿no? Que es decir, deberíamos de ser unos profesionales que pudiéramos trabajar en todo nuestro sector, que pudiéramos colonizar las disciplinas nuevas que están en el sector, que es muy importante. La figura del Project Manager, que es del mundo anglosajón, es una figura que se está empezando ya a implantar en España y que está empezando a tener relevancia en España. ¿Por qué? Porque además hay muchas empresas españolas que tienen que ir fuera y fuera se trabaja de otra manera. En España no nos damos cuenta de que esto es una isla en el mundo. El modelo que se impone en el mundo es el modelo anglosajón y el nuestro es una isla. Y eso es un grave problema, porque cuando salimos fuera resulta que, no, mira, que es que yo vengo a hacer, y no, perdóname, la labor del arquitecto aquí es esta.
Porque tienes un project manager que te va a estar controlando y que te va a estar diciendo todo lo que te tiene que decir. Lo veremos luego, la incidencia también de lo que es el project manager. ¿Por qué los arquitectos no pueden serlo? Hay muchos arquitectos que ya están entrando. Hay una asociación incluso de arquitectos project managers. Y bueno, yo insisto que tenemos que ser profesionales contratados en otros sectores. Para todo esto deberíamos hacer reciclaje. Suena feo, pero deberíamos hacer reciclaje. O sea, que decir, una de las cosas que deberíamos hacer como grupo, como colectivo de arquitectos, es reciclar a quienes se quieran reciclar y ofrecerles una salida para que puedan, digamos, dimensionar correctamente, entre todos dimensionemos correctamente la profesión, ¿no? Podemos hacer muchas más cosas, muchas más cosas, pero bueno, me voy a centrar en este cuadro de las derivas profesionales porque queda ilustrado gráficamente, que pienso que, bueno, para los arquitectos, ¿verdad?, verlo dibujado es mucho más cómodo. Podemos ver que yo pienso que desde que empezamos como en primero hasta que terminamos y nos jubilamos, somos arquitectos, ¿vale? Tenemos arriba el sector de la enseñanza, donde estamos en las ESAs, hasta que accedemos a la práctica profesional, y luego tenemos, digamos, una formación continua. Eso sería el sector de la enseñanza dentro de la arquitectura, que desempeñan muchos arquitectos. Dentro de lo que es la profesión, como la hemos entendido, sector de construcción, estamos viendo que estaban arquitectos, otros profesionales, empresas. Dentro de esta línea está la profesión clásica, donde a partir de ahora trabajaremos como freelance, de uno en uno, digamos, en tu casa, con un ordenador haciendo trabajos o buscándote la vida por proyectos aislados, como pequeñas empresas o como grandes empresas. Podemos y deberemos trabajar como proveedores. Debemos de ser nuestros propios proveedores, no que vengan otros profesionales a ser nuestros proveedores, sino que nosotros seamos quienes nos calculemos las estructuras, quienes nos hagamos las instalaciones, quienes hagamos todo lo que provee a un arquitecto. Porque nadie entiende mejor a un arquitecto que otro arquitecto. ¿Por qué nos tienen que calcular los ingenieros las estructuras? Porque ninguno de nosotros nos hemos puesto a calcularlas. En Pamplona, afortunadamente, tenemos la suerte de que tenemos un estudio de arquitectura que se dedica a calcular estructuras y que le va estupendamente. Le va estupendamente. Fenomenal, porque al final muchísimos arquitectos prefieren trabajar con ellos. Está en rojo, porque ese es uno de los caminos más claros. Debemos de saber, centrándonos en una de las actividades, podemos ser mucho más eficientes en esa actividad, especializándonos en esa actividad. Mucho más eficientes, porque tienes un trabajo mucho más repetitivo, y eso te permite que primero que el arquitecto que, digamos, se mantiene al cargo del proyecto pueda descargar un montón de trabajo, centrarse en hacer lo suyo con mucha más calidad, y que esos equipos de proveedores funcionen con eficiencia y con eficacia. Este es un tema estructural dentro de la forma de trabajar que deberemos sí o sí acometer, porque si no, el futuro que nos espera será que se formarán unas empresas de arquitectura que serán propiedad de otras personas. Serán propiedad de ingenieros, serán propiedad de economistas, será propiedad de quien sea, de quien sea capaz de llevar el management de esas empresas, la gestión, y de tener el dinero o los conocimientos para aplicar financieramente los conceptos necesarios al negocio. En otros profesionales tenemos aparejadores, ingenieros, abogados, que esto se nos ha ido comiendo la tostada a nosotros, y en vez de nosotros ir a por ellos. Y yo digo, ¿y por qué? Sí, oye, estamos viendo dónde están los maizales para ir a comer maíz. ¿De acuerdo? El otro día me comentaron lo que un aparejador cobraba por hacer un presupuesto a un arquitecto, y le dije, oye, mira, el próximo me lo encargas a mí. Me quedé asustado. No, en serio, es decir, que yo me dedico a partir de ahora a hacer presupuestos. Porque la verdad que no es que esté bien pagado, es que está maravillosamente bien pagado. Oye, y encima lo que más me dejó perplejo, o más me alucinó, es que le dije, oye, ¿y tiene algún error? Y me dice, sí, hombre, algunos. Y dije, encima de que te cobra esto, tiene errores. Digo, magnífico. Si llegase un arquitecto que tiene un error, en las empresas promotoras, constructoras, de materiales de fabricación, de todo lo que queráis, tenemos mucho sitio, como directivos, como trabajadores, como project managers, en las constructoras, en las promotoras más. Ahí tenemos un mundo que no nos queremos meter, pero que tendremos que meternos, tendremos que
que aterrizar en él. Hay otros sectores, lo que es la empresa privada, la empresa pública. Normalmente hemos entrado en la empresa pública como funcionarios en empresas que tienen que ver con nuestra profesión. En las empresas privadas pues no hemos entrado, es decir, ni hemos sido emprendedores de otro tipo de empresas que no sean de arquitectura, ni hemos sido directivos, ni hemos sido trabajadores. Una de las conclusiones que saqué en el IES es la siguiente. Las empresas, tal y como estaban concebidas en el siglo XX, han evolucionado. Antes estaban centradas en el modelo productivo. Lo único que importaba era producir rápido, ser eficiente. El Kaizen, la cadena, el PI, el PA, siempre estaban hablando de eso, Por eso yo creo que nos aburría tanto los arquitectos, porque decíamos, oye, que hay más cosas, ¿no? Que hay más cosas que fabricar rápido, que fabricar corriendo, que fabricar bien, que fabricar 7 a la vez, ¿vale? ¿Cuál ha sido el paso que ha cambiado el management? Porque es verdad, lo ha cambiado, o sea, son las personas. Ahora estaréis conmigo que no hacéis más que oír la persona, tener en cuenta la persona, tener en cuenta en los temas laborales, ¿no? el que se pueda trabajar, que se esté contento, que tal, los estudios psicosociales. De repente se ha dado la vuelta a la tortilla y estamos pensando que las personas que están trabajando en la empresa son el recurso más importante. Y entonces esto va y cuadra con las empresas de servicios profesionales de arquitectura. Y entonces nos encontramos que nosotros, que sí que valoramos el talento de la persona, empezamos a ser gente que puede contar para ese tipo de empresas. Porque además ellos tienen un problema, y es que para los puestos directivos no tienen una cualidad que tienen los arquitectos, que es la visión holística. Nosotros tenemos la capacidad de integrar en un nada, integrar un proyecto que se puede construir. En una idea que nosotros hacemos, integramos un montón de problemas, de solicitaciones y de consideraciones y de disciplinas para dar todo dentro de un proyecto, dentro de una idea común, con un sentido. Y eso, básicamente, es la estrategia empresarial. Es ser capaz de alinear todas las actividades que hace la empresa en función de un objetivo que se persigue. Y esa visión holística cada vez se está buscando y apreciando más en las empresas. Y lo digo de verdad, los arquitectos vamos a empezar a ser gente muy contratable para las empresas, si nos quitamos esta mochila con 20 kilos de piedras que llevamos en la espalda. Sobre el emprendimiento, yo estoy aburrido. Ahora todo el mundo es emprendedor, ahora todo el mundo va a emprender. En todos los sitios no hay más que ¿cómo se llaman? Incubadoras de negocio. Es tremendo. Es tremendo. Ahora todos nos hemos puesto a emprender corriendo. Yo creo que los arquitectos no somos, por formación, no somos emprendedores. No se nos ha enseñado a ser emprendedores. El emprendimiento de un negocio significa planificarlo, arriesgar, tirarte a por él y conseguirlo, y pelearlo y conseguirlo. Los arquitectos se nos ha enseñado a otra cosa, que es abrir un estudio y empezar a desarrollar la actividad, lo cual es un emprendimiento, pero es un emprendimiento, digamos, de otra naturaleza. No es el espíritu emprendedor de Silicon Valley, ¿vale? Donde la gente en un garaje se monta una historia que no tiene nada que ver, que arriesga su pasta, que se la juega, que se tira a vender, que es otra cosa, ¿vale? Y para poder emprender, pues bueno, tendremos que cambiar algunas cosas, ¿no? Como es el individualismo, y tendremos que empezar a hacer alianzas, porque resulta que para emprender, pues tú solito, pues a veces es complicado. Igual necesitas otro tipo de gente. Ahora tenemos posibilidad de trabajar en nube, en red, en nube, podemos hacer muchas cosas distintas que antes eran más complicadas, ¿no? Pero el mundo está cambiando. Eso es una cosa que no podemos perder de vista. La innovación es la otra, es decir, si todos estamos emprendiendo ahora, pues ahora todos estamos innovando. Es una cosa también bárbara, ¿no? Entonces, los arquitectos habitualmente hemos sido unos magníficos innovadores en diseño. Magníficos. Es decir, la evolución en todo lo que es el diseño arquitectónico a lo largo del siglo XX y en lo que es el siglo XXI es impresionante. La verdad que es impresionante. ¿Qué ha ocurrido? Que es que solamente nos hemos dedicado a innovar en diseño. Y tenemos un montón de actividades que desarrollamos donde podemos innovar. Innovar significa hacerlo nuevo de otra manera que sea mejor que la anterior. Y esto deberíamos de interiorizarlo y darnos cuenta de que tenemos que investigar no solo en tecnología, sino en procedimientos, en nuestro modelo de negocio y hacer las cosas de otra manera, ¿no?
Voy dando pinceladas, tampoco quiero detenerme demasiado. La internalización, bueno, ya hemos tocado aquí ya el santo grial. Esto nos va a resolver el problema a todos. Salimos fuera y arreglado. Como aquí no hay trabajo, vámonos fuera. Bueno, resulta que, claro, cuando tenemos la intención de salir, nos damos cuenta de que una empresa de arquitectura de menos de 200 personas en el extranjero tiene poco futuro. Que empresas con 100 personas las pasan canutas. Lo digo en serio. O sea, no tenemos tamaño para salir fuera. Podemos hacer excursiones. Podemos ganar un concurso, hacer una excursión y para allá. Y luego, si somos muy listos, una vez que hemos conseguido entrar en ese mercado, ya tenemos puesto el pie. Entonces, igual podemos plantearnos el quedarnos en ese mercado. Conozco el caso de CMV, que ganó un concurso, creo que fue en Vietnam, y que, como además es un edificio importante, un hotel 5 estrellas importante, de 120 metros de altura, un tema importante, uno de los 3 socios se fue allá, y era un estudio pequeñito. Pero bueno, como lo que buscaban era diseño y ganaron el concurso, se fueron allá. ¿Qué hizo este señor? Dio con la clave para poder quedarse en ese mercado, que fue aprender vietnamita. Y cuando aprendió vietnamita, resulta que esos alemanes, esos americanos, venían y hablaban en inglés y no se habían preocupado de aprender vietnamita. Y resulta que por aprender vietnamita y por poder comunicar con los promotores en su mismo idioma, empezó a llevarle trabajo. Y ahora tiene un montón de trabajo en Vietnam. Pero aprovechó la oportunidad para implantarse en el mercado, entendiendo y comprendiendo ese mercado y sabiendo cuál iba a ser su ventaja competitiva, que al final a veces es tan tonta como el idioma. Tan tonta. Me contaba una empresa también que salieron fuera, concretamente a Brasil, y en Brasil descubrieron que eran especialistas en aparcamientos y no se habían dado cuenta. Es una empresa que ha hecho edificios comerciales, que ha hecho edificios hospitales, ha hecho viviendas, ha hecho de todo, ha hecho parkings, pero resulta que unos parkings determinados que habían hecho con unas ciertas características, los habían hecho ellos y nadie más. Y cuando fueron a Brasil eran competitivos porque ellos tenían la experiencia de esos parkings en concreto que no tenían otros. Y ganaron el encargo, consiguieron el encargo. Entonces, a veces el mercado a veces no, siempre el mercado es quien te dice en qué eres competitivo o no eres competitivo. Es una cosa que también conviene comprender. Hay que conocer la realidad, no nos la podemos inventar. Conocer la realidad es el primer paso para poder enfrentarla. Lo demás es engañarte. Las TICs. TICs son las tecnologías de información y comunicación. Aquí estamos hablando de todo lo que es lo digital, el mundo digital. ¿Vale? Vamos a hablar primero, en un primer lugar, de lo que suponen como avance bestial que está ocurriendo ahora y de las oportunidades que nos puede generar. Y luego hablaremos en concreto de lo que es la web 2.0, ¿no? el mundo de Internet, por decirlo de alguna manera. La tecnología es un motor de innovación y lo tenemos que entender. La tecnología nos va a atropellar. O sea, en los próximos 20 años, y aquí sí que no nos vamos a equivocar, nos va a atropellar. Las previsiones que hay para el 2030 de las cosas que van a hacer las máquinas son alucinantes. Y en el 2050 ya se han tirado mucho de la moto, pero son para alucinar más todavía. Entonces, bueno, deberemos de entender que debemos enfrentar este tema. Aquí tenemos un problema de atomización. O sea, nosotros no nos podemos plantear diseñar una herramienta informática potente, porque no tenemos pasta, porque cuesta, yo qué sé, 600.000 euros y no los tenemos. Y ese es uno de los problemas de la atomización. Había un programa para despiezar estructuras metálicas que costaba la licencia, me parece que era, no sé si eran 50.000 euros la licencia, pero que hacía a tal velocidad el tema. Claro, era una empresa americana que lo había comercializado en todo el mundo y quien tenía esa herramienta en España, quien tiene esa herramienta en España, es absolutamente competitivo y se está hinchando a trabajar. Y simplemente porque supo identificar esa herramienta y supo arriesgarse y comprarla y, bueno, y utilizarla y emplearla. Y la verdad que le está yendo de maravilla. Tiene 3 turnos, porque como vale tanto las licencias que tiene, instalados en los ordenadores trabajan las 24 horas del día. Porque claro, vale menos el tío, o sea, vale menos tener una persona que el costo de la licencia que tienen. Bien. El BIM. No sé si será el BIM, el BAN o el BOOM. No lo sé. BIM, creo que lo conocéis todos, son el Building Information Modeling. O sea, que es
La nueva tecnología, que bueno, de nueva no tiene nada porque lleva un montón de años con el ArchiCAD, con el Allplan, con el Revit, llevan un montón de años, pero claro, tenemos el monopolio de AutoCAD, que lo que ha hecho es no permitir que estas tecnologías crezcan. Son muy superiores, infinitamente superiores al AutoCAD, porque permiten realizar cosas que al AutoCAD ni se le ocurren, pero el monopolio está pasando, pues como pasó con los betas en los vídeos, o como pasó con Windows y con Apple, el que consigue el monopolio, da igual que no sea el mejor, tiene el monopolio, y por lo tanto, como todo el mundo tiene AutoCAD, la gente tiene dificultad en meterse en el BIM. ¿Qué ocurre? Que cada vez más ya en el extranjero el BIM se está instalando. Porque es tal la diferencia y tal las ventajas que ofrece que al final, pues en Finlandia, si te quieres relacionar con la administración, es en BIM. En Estados Unidos me parece que también. En Australia creo que también lo están haciendo. Entonces, esto se nos va a llevar por delante. ¿Por qué digo que no sé si será el BIM, el BAM o el BUM? No tengo ni idea. El Revit se supone que es de AutoCAD. Lo compró AutoCAD. Entonces, eso parece indicar que puede tener un cierto interés en que ya por fin salga esto adelante. Igual es otra herramienta. Es decir, igual sigue pasando el tiempo y resulta que aparece una herramienta nueva. Pero que va a haber un modelo virtual, no os quepa duda. Porque van a existir modelos virtuales de todo en todo. Estamos, en mi opinión, y en la de muchos expertos, en los cuales baso mi opinión, ante la era digital. O sea, hablamos de la era de la industrialización y ahora estamos hablando de la era digital, en la cual estamos dando los primeros pasos. Y van a existir de todo, va a existir un mundo virtual paralelo, donde vamos a poder hacer pruebas, donde vamos a poder hacer simulaciones, donde vamos a ver el comportamiento energético del edificio desde un principio y vamos a poder decirle, ¿os acordáis cuando se calculaban las estructuras a mano? Y cuando salió el FIPE, aquello que cogías y decías, espera, la calculo una vez, oye, y si hago esto, la calculo dos, y si hago esto otro, la calculo tres, y 4, afinando estructuras. Nos permitió simulaciones, esto va a ser a lo bestia y con todo el edificio, pero no con todo el edificio, con toda la urbanización. Parece ciencia ficción, pero de verdad que no lo es. Lo que os estoy comentando en medicina, estas cosas que se ven en las carreras de las galaxias y tal, que operan robots, eso se está esperando ya a no demasiado tiempo. Los cristales líquidos los habéis visto, que van a tener integradas todo el tema de televisión, todo el tema digital, lo van a tener integrado dentro de lo que son los cristales. El mundo está avanzando, queramos o no queramos verlo. Las posibilidades que ofrece la nanotecnología son bestiales. Se está investigando en ello, estamos empezando a comprender lo que es la nanotecnología. En cuanto al mundo digital, el mundo digital, en cuanto a Internet, también ha supuesto un montón de oportunidades. Hay muchas empresas que lo están utilizando. Empresas de arquitectura hablo, ya no hablo de otras. Estoy hablando de empresas de arquitectura. Hablo de Ecosistema Urbano, una empresa que entendió maravillosamente bien las redes y que, siendo pequeñita y no teniendo demasiados integrantes, pero teniendo una magnífica estrategia competitiva, que la tiene, ha trabajado en Filadelfia, está trabajando en Noruega, hace proyectos en todo el mundo. Tiene, me parece que son 50.000 seguidores, 50.000 personas que ven su página al mes. 50.000 en todo el mundo. En todo el mundo. Ideo Arquitectura es una empresa que, fijaros qué tontería, se le ocurrió poner un anuncio en Google, un anuncio para casas, proyecto casas en la Costa Brava, y lo puso en inglés. Y lo puso, ¿sabéis?, en estos anuncios de la derecha. Le cayeron 6 proyectos por realidad. Increíble. Un alemán que lo vio, un tal que lo vio, claro, todos extranjeros que querían hacerse la casa en esa zona. Entonces, es tan sencillo como darse cuenta de las oportunidades que nos ofrece la red. ¿Qué ha ocurrido? Que ahora Ideo ya se va a borrar de eso, porque dice que ahora está petado. Claro, todo el mundo se ha ido apuntando a poner el anuncio en Google y claro, ya no estás tú solo, ahora tiene que irse a otra esquinita. Aquí hay que descubrir las oportunidades. El truco está en eso, es decir, hay que ser listo, ver la realidad, descubrir la oportunidad y decir, uy, mira aquella esquina. ¿Sabéis lo que hacemos todos? Siempre estamos todos en la misma esquina. Estamos aquí, en esta esquina, todos. Y decimos, ¿por qué estás aquí? No sé, estamos todos aquí. Bueno, aquí se está más o menos bien. Bueno, estamos todos vivos, ¿no? Estamos aquí, claro. Bueno, un poco apretados, ¿no? O sea, estamos. Yo como está aquello, yo también estoy aquí. Hasta que a uno se le ocurre decir, oye, yo me voy a ir a aquella esquina de allá. Y coge y se va a la esquina de allá.
Y resulta que cuando llega, se ha atrevido, porque cuidado, que entre medio no estaba fácil el tema. Ha tenido que arriesgarse, ha tenido que salir y ha llegado. Y cuando llega aquí dice, oye, qué bien se está en esta esquina. ¡Jo, qué solecito hace en esta esquina! ¡Jo! Y no hay nadie. No hay mucha cosa, pero todo para mí. ¿Qué ocurre? Esto pasa siempre. ¿Qué ocurre? Que otro de los que está en esta esquina lo conoce y dice, mira Manolo, ¿qué hará en aquella esquina? Si Manolo está en aquella esquina, yo voy a ver qué pasa. Y se va a aquella esquina. Y dice, hombre, Manolo que lo ve a regañadientes le dice, hombre, ¿qué tal? Y dice, ¿qué? ¿Aquí en la esquina? Sí, bueno, a ver, no te creas tú que se está muy bien, ¿no? Pero algo oculta. Pues en la esquina, uy, qué bien se está, cuánto solecito. Y dice, aquí hay para dos, me quedo. Las oportunidades van siendo así, hasta que todo el mundo viene y está otra vez en esta esquina. Allá no había nada que comer, había que repartirlo entre 1000. Estamos todos otra vez en esta esquina, hasta que alguno coge y se va a aquella. Y es la historia de la humanidad. Va cambiando la realidad, el sol va pegando en esquinas distintas y hay que identificar la realidad, darse cuenta de que en esta esquina ya no hay sol y de que tenemos que buscar otra esquina. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Sostenibilidad. Hablo de sostenibilidad en cuanto a las personas, que es a mí la que me importa. En nuestra profesión se han estado desarrollando unas prácticas en cuanto a contratación de personal que han sido lamentables y que creo que no debemos estar en absoluto orgullosos de ellas. No es sostenible trabajar así, en absoluto. Es curioso que empresas de arquitectura muy conocidas, de nombre muy conocido, tienen problemas de retención de personal y lo consideran un gravísimo problema porque se les va a la gente que sabe, que es valiosa y que hace bien las cosas y no saben retenerla. Llegaba a haber un sindicato de arquitectos, pero ¿a qué hemos llegado? ¿A qué hemos llegado? Madrid es la jungla, es tremendo, te cuentan unas historias que bueno, hay gente trabajando por 400 euros al mes. Yo creo que la señora limpieza de cualquiera de los que estáis aquí cobra más. Se puede crecer desde las personas, se puede crecer desde el talento. Se tiene que potenciar el talento, se tiene que formar el talento. Tú tienes en tu personal, en la gente que trabaja contigo, olvidémonos de estas estructuras piramidales donde está el jefe y nosotros ahí abajo. Y el jefe mira y dice, trabajar, malditos. No. Ahora estamos en otro tipo de historias. Hay gente que colabora, que trabaja, que se interfiere, que colabora, que interconexiona. Y quien está arriba gestionando a esas personas lo que tiene que hacer es potenciarlas, capacitarlas y potenciarlas, formarlas. Y esa es la manera de retenerlas. Y esa es la manera de conseguir mejorar tus resultados. Ser más eficiente y ser más eficaz. Y esa es la clave, la base del management de las personas que os he dicho que es el que está ahora, digamos, en boga lo más. El meta-management. ¿Vale? Ahora lo llaman meta-management. O sea, ya sabéis, un palabra ya de marketing, vamos, impresionante. La comunicación es el verdadero desafío para los arquitectos. No os quepa la menor duda. No comunicamos. Es un craso error. Deberíamos de dedicar por lo menos el 25% de nuestro tiempo y de los recursos a comunicación. No dedicamos nada. Se nos ha enseñado que lo único que podíamos hacer era rezar porque nos sacan en una revista o mandar la documentación a ver si me lo publican en una revista y si puede ser en determinada revista ya la leche, porque era la única manera de poder comunicar. Las redes sociales nos han demostrado que se puede comunicar con muchísima gente, que se puede comunicar de otra manera y que hay una tremenda oportunidad para llegar a tus clientes a través no solo de las redes sociales, sino también del mundo virtual, o sea, del mundo físico, o sea, del mundo real. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Ha habido gente que lo ha hecho de forma intuitiva o porque su personalidad es de esa forma y ha ido muy bien. Pero debemos de comprender que la comunicación, cuando hablo de comunicación, estoy hablando de cómo comunicas con tus clientes, a través de qué canales comunicas y de qué relaciones estableces con ellos. ¿Cómo te relacionas? ¿Vale? ¿Por qué es importante la comunicación? Porque hay una cosa que, por favor, os pido que os grabéis. Nadie contrata a quien no conoce. Nadie contrata a quien no conoce. Si no te conocen, es imposible que te contraten. Te tienen que conocer de alguna manera, por algún medio, o porque alguien lo ha presentado, o porque te ha encontrado por no sé dónde, o porque ve un edificio y dice, ¿y quién lo ha hecho? Pero nadie contrata a quien no conoce, con lo cual, cuanto más gente te conozca, más probabilidades tienes de que te contraten.
Y eso es comunicación. A nivel de colectivo, debemos de meternos en la cabeza que no podemos estar al margen de la sociedad, que tenemos que comunicar con la sociedad. Los cocineros lo entendieron y comunicaron con la sociedad. Tanto Arguiñano, como Arzak, como Abrea, como todos, Subijana, en todos los sitios. Ellos lo comprendieron. Ellos eran la punta de la cocina española, pero ellos comprendieron la importancia de la comunicación y le dedicaron muchísimo tiempo a la comunicación. Muchísimo tiempo. O sea, Juan Mari, la cantidad de concurso de la trufa en no sé dónde, allá que va. De tal en la tele, que allá que voy. De programa no sé cuánto, allá que voy. De congreso en no sé qué, allá que estoy. ¿Cuánto tiempo dedica Juan Mari Arzak a cocinar? ¿Cuánto tiempo dedica a comunicar? Igual está en el 30% que estoy hablando. No sé si es un 20, es un 25, es un 30, depende de la actividad de cada uno de nosotros. Aquí no hay reglas mágicas. Cada uno deberá establecer su fórmula para competir y su propuesta de valor. ¿Cómo será el mundo que viene? Esto no lo sabe nadie, ¿no? Primero no sabemos cómo va a ser la figura del arquitecto. No lo sabemos. O sea, esto posiblemente va a cambiar. Se va a reubicar. Yo entiendo que la fórmula de comprender el sector español va a caer, o sea, sí o sí, obligatoriamente, simplemente porque las fronteras se han caído, se han roto y vamos a tener que trabajar como trabajan los demás, no más de más remedio. En un mundo globalizado, cuidado que vamos a tener que competir con los países emergentes, porque nos estamos pensando, no, si no va a vender a China, sí, espérate, majo. ¿Y qué va a pasar cuando los proyectos se puedan hacer en China? Cuando alguien comprenda que, aparte de fabricar vaqueros en China, podemos hacer los proyectos en China mucho más barato, muchísimo más barato. Igual tenemos un serio problema, ¿eh? Y en la India ya tenemos dos problemas muy gordos, ¿eh? Porque ni los chinos ni los indios son personajes a despreciar. ¿Cómo será el mundo? Pues mira, esto es lo que cuentan. El nuevo orden mundial, pues ya veis, esto es ahora, y si vemos el peso que tiene Estados Unidos frente a China, en 2050 se está esperando que China ya supera con creces a Estados Unidos. Si vemos la India ya supera, bueno, no supera a Estados Unidos, pero sí supera a Europa. Ya la India se convierte en la segunda potencia mundial. Rusia ya veis dónde está, no termina ahí de... Japón tampoco termina de destacar, Europa está estancada, es decir, el crecimiento es pequeño, fíjate, Estados Unidos crece del 12 al 35, por 3 Europa ni siquiera llega al 2. La China estamos hablando del 9 al 44, crecimiento exponencial, bestial. El mundo pues, va a girar hacia el este, ¿de acuerdo? Y esto nos va a convenir que lo entendamos. Claro, dices, joder, este JJ me está contando aquí unas cosas, bueno, pues mira, del Riva os fiáis mal, ¿verdad? ¿Qué cuenta el Riva? Pues bueno, que tenemos una cosa buena, que la población se estima que va a crecer un 46%. Por lo tanto, en el mundo va a haber un crecimiento de la construcción, ¿vale? En Europa no. En el mundo sí. Esto es lo que viene, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas nos cuentan? Os recomiendo que aquí tenéis la dirección Building Futures, ORG UK, de Deacon Robinson, está todo el estudio completo, os lo recomiendo que lo leáis, porque además está muy bien, intervienen no solo arquitectos, sino clientes, consultores, un montón de gente que da una visión bastante interesante de lo que se espera, ¿no? Bueno, es lo que el caidón que hemos tenido de demanda en la actualidad, y aquí hay una cosa que a mí ya me partió la caja, o sea, que cuando veo que pone solo el 50% de los estudios, las practice, son los estudios de arquitectura, ya llaman practice a la práctica profesional, ¿no? Tienen un business plan. En España llegamos al 5%. No creo que lleguemos al 5%. Ellos estiman que es una grave carencia que solo el 50% tenga un business plan. Estamos hablando de con quienes tenemos que competir fuera. Y aquí, porque van a venir. Porque ya están. Es muy interesante, de verdad. Fijaros para que veáis que también hay cosas que son inherentes a la propia profesión del arquitecto, ¿no? El problema es la separación que existe entre los arquitectos que quieren hacer y la realidad del mercado. O sea, no nos pasa solo a nosotros, o sea, no son solo los arquitectos españoles, no. Los arquitectos ingleses también tienen ese problema y yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo que ese es el verdadero problema. Vamos ya terminando. Las claves para competir. Aquí os voy a dar 10 puntos donde hay asideros para
combinándolos o juntándolos o tomándolos de 4 en 4, de 3 en 3, tener palancas, ¿no?, que os permitan competir. La visión estratégica sostenible, visión, saber qué quieres ser, hacia dónde quieres ir y que eso que estás viendo sea competitivo y sea real dentro del mercado, que la gente lo entienda. Sostenible, que no sea un flor de un día, sino que sea hoy, mañana, pasado, que dure 10, 15 años y que seas capaz de adaptarte a los siguientes cambios que vayan a venir. Tenemos que entender eso, ser ágil en lugar de ser grande. Ágil, ¿qué significa? Responder al mercado, entender la realidad, ver las oportunidades, cambiar de esquina. Esa es la agilidad, ser el primero que cambia la esquina. Eso es mucho más importante que ser grande. Hay gente que es grande y que tiene un problema importante ahora para seguir manteniendo esa estructura y que lo que está haciendo es reducir la estructura. ¿Le sirvió para algo el tamaño? Para nada, porque lo importante es estar adaptado a lo que pasa en la realidad, al mercado. Focalización al cliente. Esto es absolutamente la arquitectura desde el cliente. Y cuidado que el cliente a veces somos otros arquitectos en un concurso. ¿Quién te compra el concurso? El jurado. ¿Quién es el jurado? Otros arquitectos. ¿A quién le estás vendiendo el proyecto? A otros arquitectos. ¿Quién es tu cliente? Ese. ¿Tienes que trabajar para él? ¿De acuerdo? O sea, trabajar para el cliente significa trabajar para quien te compra los proyectos, para quien realmente es el que decide qué proyecto se encarga. Y eso es importante, que tengamos claro quién me compra a mí lo que yo hago, o sea, y darle el valor que me está pidiendo, realmente lo que me está pidiendo. Si le doy una cosa que no tiene nada que ver, va a decir, esto no, muchacho, esto no, si esto me lo dan todos estos. Bien, trabajar con buenos profesionales, lo he explicado antes, es importante que tengamos calidad, es muy importante, porque el mundo al que vamos, la medianía no destaca, está ahí en medio y no vale para nada. Optimizar las operaciones, ser eficiente, ser eficaz, es muy importante que nos convenzamos de que tenemos que ser consistentes y coherentes en nuestro trabajo y poder ser compatibles con el resto de intervinientes en el sector, no ser el bulto sospechoso que da problemas en la obra. Lo siento, yo he estado sentado en la Asociación de Constructores Promotores de Navarra y estando yo delante y estando otro arquitecto que también es promotor, nos ponían a caldo, pero a caldo, porque éramos el bulto sospechoso de la obra, el que da problemas, el que la lía, y esos son los que nos contratan. Pues una de dos, o no trabajamos para ellos o igual tenemos que hacer alguna otra cosa. Yo coste que desde luego que negué la mayor. Coste que negué la mayor, quiero decir, porque yo entiendo que muchas veces nos están obligando a una posición defensiva porque ellos tampoco tienen un espíritu de comprendernos y de entendernos. El problema de la relación entre dos es de uno y de otros, no solo es culpa de uno. Política financiera inteligente. Esto es un tema que para nosotros es como hablar de, yo qué sé, ¿no?, de la magia del vudú o algo así, ¿no? Pues esto no es tan difícil, no es tan difícil. Y por no tener una política financiera inteligente, en este libro sí que tenéis por lo menos una evaluación de riesgos estructurales y operativos, de deuda y de vuestro propio funcionamiento de día a día. Se puede valorar, decir qué riesgos tengo estos. Cuidado, si pasa esto, cuidado, si pasa esto otro, cuidado. Tenemos un mercado que es cíclico, tendremos que hacer algo contra eso, ¿no? Es cíclico per se. Nuestro mercado es cíclico per se. Por lo tanto, que nuestra actividad no lo contempla. Cuando vienen gordas trabajamos, cuando no vienen gordas, ¡uy, qué pena, voy a llorar! Y tal. ¿No? Igual tenemos que pensar en hacer algún tipo de actividad, porque tenemos una serie de recursos que entran cuando... O sea, que decir, tenemos unos ingresos que entran cuando les da la gana, como el trabajo que entra cuando les da la gana. Tenemos ingresos recurrentes. ¿Nos hemos planteado tener ingresos recurrentes? Porque esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Ingresos recurrentes. ¿Cómo consigo ingresos recurrentes? Porque eso me va a dar una libertad a la hora de plantear el desarrollo de mi carrera profesional muy importante, tremendamente importante. Esto tiene que ver mucho con convertir servicios en productos. Es decir, lo que estemos diseñando, saber convertirlo en un producto que pueda venderse, por ejemplo. La tecnología es una palanca de valor, y os lo he comentado, y tenéis que concienciaros. Y creo que aquí hay gente que está concienciada de ello y que obtendrá su recompensa, no tengo la menor duda. Y es más, cuanto más punteros sean en tecnología, más éxito tendrán. El resultado es a largo plazo. Esto no es de hoy para mañana. Esto es hacer un planteamiento, examinarse, saber cuál es tu propuesta de valor, dónde eres realmente potente. ¿De acuerdo?
A partir de esa oferta de valor tendrás que saber cómo mejorarla, cómo optimizarla, cómo dotarla de los mayores atributos para quienes van a ser tus clientes. ¿De acuerdo? Estamos hablando de oferta, estamos hablando de clientes. ¿Quiénes son mis clientes? ¿El mundo mundial? No, solo los que entienden y valoran mi servicio, quienes me quieren comprar. El resto no me interesa. ¿Cómo? Uno, clientes, o sea, oferta de valor, propuesta de valor con clientes. Solo hay un camino, comunicación. Para esta propuesta de valor, ¿qué es lo que tengo que tener? Unos recursos. Me va a costar dinero. Voy a tener que contratar gente, voy a tener que contratar empresas, subcontratar cosas. Unos recursos establecidos que sean lógicos, que potencien mi propuesta de valor, no que la fastidien o que no aporten, no, que den más valor a mi propuesta, aparte de lo que doy yo. Y esto me va a dar unos gastos. Tendré que pensar qué ingresos puedo obtener de estos clientes. Los atípicos, los típicos y los recurrentes. Y a partir de aquí tengo los ingresos y tengo los gastos. Y ahí está el beneficio. Y eso es un modelo de negocio. Lo que os acabo de contar es un modelo de negocio. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo funciona mi modelo de negocio? ¿Cuál es mi oferta de valor? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cómo comunico con ellos? ¿Qué recursos estoy obteniendo para mejorar lo que yo ofrezco, para ser competitivo? ¿De acuerdo? Y a partir de allá sacamos las cuentas. Bien. Vamos aquí con ya las conclusiones. Termino. Creo que voy a cumplir la hora, ¿no? Bien, seré rápido. La arquitectura ya ha dejado de ser una carrera que te capacitaba para ejercer la profesión según la LOE, ¿no? Ahora es una carrera capacitante igual que Derecho, igual que Psicología, igual que lo que os dé la gana. Tenemos que entender que esto simplemente capacita y que a partir de aquí tenemos que ser un profesional versátil. Y esto tenemos que meterlo en la cabeza y cambiarlo definitivamente. Un profesional versátil, con muchas herramientas en la cabeza, no solo una, muchas formas de pensar. Versátil, que los ingenieros son versátiles. Tuvieron el mismo problema que nosotros hace 20 años, y cambiaron y empezaron a trabajar de otra manera y empezaron a entender la vida de otra forma. Grandes oportunidades para los arquitectos, os lo he comentado. Es un mundo que está cambiando. Lo de los robots también es la bomba, lo que viene. La bomba. Los cristales, la web 3.0, los coches eléctricos también es otro cambio que vamos a sufrir, ¿no? Y además esto va a afectar al urbanismo pues, de una manera clara, ¿no? El arquitecto caballero frente al arquitecto emprendedor. Yo lo siento lo que voy a decir, pero este señor, que es un genio, no es nuestro modelo de negocio. Nuestro modelo de negocio se parece mucho más a ese señor. Algunos podrán hacer lo que está en tal piano y algunos así, pues podrán hacer lo que está haciendo este señor, pero esto, cuando antes había 3.000 arquitectos en España, pues se podía pensar, pero ahora vamos a tener que estar ahí. Arquitecto más business especializado en el arquitecto, no en las fábricas de espárragos. A nosotros ser productivo como una lata, o sea, como que fabrica latas de espárragos no nos vale para nada. ¿De acuerdo? Hombre, podemos aprender alguna cosa, no te digo que no, pero estamos manejando otro tipo de herramientas, de recursos. Esto viene en el libro, que si esto lo podríais ver, pero bueno, es el arquitecto que tiene que tener dentro de su cabeza que tiene un negocio, que está haciendo un negocio y que por lo tanto tiene que funcionar con un modelo de negocio para poder trabajar con éxito. Y si no, de verdad, van a venir otros profesionales que nos van a sacar del mapa. Tan sencillo como eso. Somos ESPAs, lo que he dicho, empresas, servicios profesionales de arquitectura, y decimos sí a la estrategia competitiva, a decidir cuál es nuestro camino, por dónde vamos a guiar nuestra práctica y hacerlo de forma competitiva y a ser gente valorada. Implantar modelos de gestión empresarial para ser empresas de arquitectura modernas, para trabajar desde la generación de valor, lo que hemos comentado, estar buscando generación de valor y ventaja competitiva. O sea, ¿de qué me sirve hacer una cosa que hacen 200 igual? Necesito ser el mejor en algo. El cambio de la cadena de valores, lo que he comentado. En el Building Information Modeling vamos a trabajar todos alrededor de una herramienta. Va a ser completamente distinto. En el nuevo paradigma se acabó la arquitectura, el valor. El valor, el valor y el valor. Aportación mediante el proyecto, ¿no? Tenemos que aportar valor, no problemas. Desde esa aportación de valor nos ganaremos la confianza de nuestros clientes y posiblemente nos dejen hacer mucho más de lo que pensamos, de lo que pensaba él incluso. Y diga, no, a mí este tío me resuelve los problemas y él le gusta hacer esto de esta manera, le voy a dejar que también él gane.
A buenas se consiguen muchas cosas, a malas ninguna. A malas te vas a enterar, no tocas aquí ni... Desde las virtudes de la arquitectura tiene enormes virtudes que podemos vender. Es una disciplina maravillosa. No tenemos que avergonzarnos de ella para nada. Lo que tenemos que hacer es utilizarla como herramienta para vencer. Desde su razón de necesidad, sobre todo porque es necesaria, porque no, o sea, que tiene que haber, al final tiene que haber un arquitecto diseñando. Cuando os digo que nos sacarán del mercado, digo que trabajaremos para otros, porque una cosa es la propiedad de las empresas y otra cosa quién es el que dibuja los planos, ¿vale? Entonces la propiedad de las empresas será de otros que no sean arquitectos, y los arquitectos estamos en el departamento de diseño como el que diseña los coches, que es un tío que está por ahí, no sé dónde, ¿no? Y desde la comprensión de la sociedad de destino, es lo más importante, ¿no? Aportación de valor a la sociedad con la visión holística. Todo esto lo he ido comentando. Importante pensar qué hay que hacer y qué hay que dejar de hacer, ¿no? Una reflexión que yo creo que también es importante, ¿no? Yo creo que somos una figura importante para la sociedad. Quiero decir que creo que los médicos y los arquitectos somos los dos profesionales más necesarios y más importantes en la salud de la gente y en la felicidad de la gente. Pero no me cabe la menor duda, mucho más que un ingeniero, mucho más que otras cosas. Pero tenemos que darnos cuenta de ello y obrar en consecuencia y tomar el protagonismo que tenemos. Termino con esto, ¿no? Comprender para ser comprendido, escuchar para ser escuchado, aceptar para ser aceptado. Esta es una frase que no es mía, es de Alberto Alegret, compañero nuestro, y que creo que define muy bien, ¿no?, lo que tenemos que empezar a pensar a hacer. Y con esto termino. Muchas gracias. Estos aspectos de nuestra integración en la sociedad. Entonces, bueno, creo que con esto veis un poco por dónde van los tiros, aunque ya me ha dicho Javier que no se va a centrar en el libro, sino que ha avanzado bastante en sus reflexiones desde que escribió este libro, que fue en el 2008, ¿no? 2009, y bueno, creo que va a exponernos sus análisis más que descubrimientos, ¿no? Bueno, os voy a decir que no es un libro que dé fórmulas, lo que sí que te ayuda es a descubrirte y conocer mejor tu trabajo y conocer mejor cómo piensan los demás de tu trabajo también, y que en cualquier caso pues, son unas herramientas que pienso que son muy útiles para salir adelante. Bueno, os dejo con Javier y ya está. Muchas gracias. Sí. Perdona, Carlos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Muchas gracias a todos por haber asistido. De corazón. No suelen ser temas que, digamos, sean muy populares entre los arquitectos, ¿no? Quizás ahora por la necesidad, pues bueno, estemos quizás más interesados en todo esto. Me voy a presentar, en primer lugar, me llamo José Javier Quintana, soy arquitecto, tengo aquí algún compañero de promoción que lo atestigua, aunque después de todo lo que os voy a contar vais a dudar que realmente lo soy, pero estoy viendo varios, ¿eh? Es decir, lo podéis preguntar y os darán fe de ello. Tengo una actividad como empresario desde el año 1995 hasta la actualidad, con lo cual pues, me ha obligado a curtirme en el duro mercado, donde hay que competir para poder tener éxito y para poder vender. Y por otro lado he tenido la fortuna de asistir a los cursos del IES, de la Escuela de Negocios de Madrid, donde a mí por lo menos me abrieron los ojos sobre muchos de los aspectos que afectan al negocio de la arquitectura. Me gusta llamarle más negocio porque el negocio habla más de la transacción que se está realizando y no en concreto de una transacción que es la empresarial, ¿no? Os voy a presentar la empresa en la que estoy trabajando ahora. Vaya. Bien, ¿qué es BSA? Rethinking Architecture. Es una empresa de servicios de consultoría y formación enfocado en el sector de la arquitectura. Nosotros entendemos nuestra tarea desde la innovación de los modelos de negocio. Los modelos de negocio es el qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos. Y entonces entendemos que... Bueno, el que acude es porque piensa que soy muy bueno o porque me quiere, y a lo mejor no se me ha ocurrido pensar que viene a mí pues porque espera algo concreto de mí. Entonces, esos análisis que parecen muy sencillos en principio,
pues no nos los hemos hecho nunca. Y ahora, en estas circunstancias actuales, pues creo que son más necesarios que nunca para replantear nuestro enfoque de la profesión, para sobrevivir, como dice él en la contraportada del libro, y para quizá empezar un nuevo camino que nos valga para mejorar, que es lo que necesitamos, no solo como arquitectos, sino mejorar también nuestra forma de ver la sociedad, de ver el mundo, de ver el mundo de la empresa, que hasta ahora bueno, lo teníamos, incluso voy a decir que lo miramos hasta con cierto desprecio. Comentábamos antes tomando un café que es curioso, es de las pocas profesiones en las cuales a veces tienes un cliente muy bueno que te encarga un gran trabajo y en vez de estar contentísimo con él, en el fondo le tienes un cierto desdén, ¿no? Por decir, bueno, esto es un promotor, fíjate tú, yo hago obras maravillosas y este tío me va a intentar imponer su criterio de promotor. O sea, ese típico actitud un poco prepotente que hemos adoptado y que proviene de una formación buenísima, yo pienso que ha sido una formación muy buena, pero que ha descuidado a esa gente que piensa que estas cosas son, bueno, pues un poco chorras y tal, ahora lo estábamos comentando. Pero el hecho es que esas redes sociales han hecho que nos conozcamos, que viniera a vernos cuando estuvimos en Pamplona, que nos comentara su trabajo y que al final esté aquí, hoy, presentando su libro. Entonces, bueno, mi primer error es que las redes sociales, yo pensaba que no sirven para nada, pero sí que sirven y que son una herramienta muy potente de trabajo para nosotros también, si la sabemos utilizar bien. Y el segundo, lo que os comentaba, pues que empecé a leer el libro y enseguida me invadió una cierta desgana, porque, pues claro, porque te dice muchas cosas que no queremos oír los arquitectos o no estamos acostumbrados a oír. Sobre, todo el mundo habla de los malos empresarios que somos, de lo mal que nos organizamos, pero en el fondo nos causa cierto orgullo el ser unos artistas desordenados, con cierto desinterés por ganar dinero, hasta ahora por lo menos, ¿no? Y te das cuenta pues, del graso error en que estamos inmersos, ¿no? Poco a poco vas leyendo el libro y te vas dando cuenta y dices, hombre, pues tiene razón, en esto tiene razón. No se me había ocurrido pensar pues, que yo tenía que reconsiderar para quién trabajo, pensar qué tipo de cliente es el que acude a mí. Buenas tardes. Vamos a dar la bienvenida a José Javier Quintana, que es compañero nuestro, arquitecto, y muchas cosas más. Es máster en alta dirección, es empresario, es promotor y, y un buen esposo y un amante hijo, ¿no? Espero. Va a presentar su libro, que es Rethinking Architecture, que ha tenido muchos problemas en los distintos colegios que lo ha presentado, pues porque la gente pensaba que no iba a entender lo que significaba. Aquí en Zaragoza ya le he comentado que hablamos todos en inglés, así que creo que va a dar gran parte de la conferencia en inglés, como podéis ver pues en todos sus logos y presentaciones. Por si alguno no habla, que lo dudo, que yo creo que habláis inglés todos, ¿no? Os voy a comentar pues, bueno, 4 cosas sobre el libro que es muy interesante, que he leído en principio con pocas ganas, cuando empecé. Pero claro, él me ha hecho caer del caballo 2 veces en pocos días. La primera fue cuando lo conocí, porque lo conocí a través de un compañero que resulta que eran amigos de las redes sociales. Y bueno, pues hay gente, yo me considero joven, pero estoy en el límite de